Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Cerebros del Futuro, en este ciclo que está en conmemoración al Día Púrpura. El día de hoy vamos a hablar de epilepsia y educación. Mi nombre es María Alejandra Parra, yo soy médica de CEMPI y soy la coordinadora del programa de epilepsia de CEMPI. El día de hoy nos acompaña Isabel Echeverry, que es una de nuestras neuropsicólogas. Bienvenida, Isa. Gracias, Aleja, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Echeverry, yo soy neuropsicóloga en CEMPI hace aproximadamente unos 10 años. Me encanta trabajar con los niños y apoyarlos a ustedes, pues como en todos los programas. Vamos a hablar hoy un poquito sobre epilepsia de aprendizaje. La epilepsia en la infancia es un diagnóstico en donde su porcentaje pues no es despreciable y es un desafío que asumen no solo los pacientes, al que se tienen que enfrentar no solo los pacientes, sino también la familia de los pacientes, ¿cierto? Es un diagnóstico que va a influir tanto en su vida educativa, en su vida social, en su vida familiar, y digamos que los retos arrancan desde que se enfrentan de pronto a su primer episodio, ¿cierto? Las dudas, no saber qué es, el enfrentarse de pronto a qué va a pasar, tantos mitos que hay alrededor de este diagnóstico y digamos que de alguna manera tantas barreras que todavía existen para acceder a una información que sea confiable o una información o un profesional que les brinde seguridad. Yo creo que por ahí podríamos empezar. Isa, tú que has estado como tan relacionada en ese campo de educación, de la rehabilitación de estos pacientes, que has estado de pronto como un poquito más en sintonía con las profes, porque digamos que la sintonía con nosotros desde la parte médica es más como con los papás, pero tú has podido ver cómo es ese proceso y acompañamiento por parte de la escuela que has notado. Bueno, veo que hay muchos desafíos, ¿cierto? O sea, hay desafíos de orden emocional, hay desafíos de orden conductual y obviamente hay desafíos desde el orden del aprendizaje. Es importante entonces que la escuela identifique, ¿cierto?, esos desafíos a los que el niño se está sometiendo, porque obviamente todo va a depender del tipo de epilepsia del niño, de la frecuencia de las crisis, de su perfil de desarrollo y perfil cognitivo. No todos los niños que tienen epilepsia tienen las mismas dificultades. De hecho, hay muchos niños con epilepsia que no van a presentar ningún trastorno ni de aprendizaje ni de desarrollo, ¿cierto? Todo va a depender de qué tan controlado tengamos como esas crisis, exacto. En términos de los desafíos que ellos enfrentan, pues el colegio juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el colegio o los docentes son los adultos que le van a brindar todo el acompañamiento y todo el apoyo al niño durante la estadía del periodo escolar, ¿sí? Tendríamos que empezar enumerando pues muchos problemas que se pueden presentar, pero vamos a tratar como de resumirlos un poquito. En orden de lo emocional, ¿cierto? Los niños pueden verse afectados porque su rendimiento, su aprendizaje no va a la par de sus compañeros, entonces empiezan a tener también pues como esas emociones un poco alteradas, ¿cierto? Es normal que hayan niños de pronto con ansiedad, con depresión, frente a su enfermedad. Desde lo conductual, pues tenemos dificultades atencionales, tenemos dificultades de hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno también muy asociado a los niños que van a tener epilepsia. Y desde el aprendizaje, pues tendremos un sinnúmero de alteraciones, dificultades al momento de aprender a leer, a escribir, cálculo, matemáticas, y nos iremos pues como encontrando más dificultades a medida que el niño vaya avanzando académicamente. Creo yo que también, pues como para hacer un poquito más de énfasis, es que de pronto este problema, que ni siquiera es un problema, lo llamamos más bien una condición, y es algo que debemos tener claro. La mayoría de epilepsias en los niños son benignas y tienden a resolverse cuando arrancan, digamos, como que una madurez
hormonal, una madurez en su cerebrito. Entonces digamos que es una condición que va a acompañar por un tiempo limitado a la mayoría de pacientes. Es hacer énfasis en de pronto ese alcance que está teniendo la información que reciben nuestros niños, que reciben los profes, que termina estigmatizando al propio paciente y termina también, digamos que sumándole a todos esos factores que tú nos has dicho, sumándole como más problemas, que si bien ya el niño de por sí se siente diferente, el resto lo estamos haciendo sentir diferente, sus papás lo están haciendo sentir diferente, y precisamente esta es la idea o la invitación que queremos hacer con este ciclo. La epilepsia no nos define, ¿cierto? Debemos procurar porque nuestros pacientes tengan una vida normal, que sigan siendo niños, que se sigan sintiendo niños, que si bien vamos a tener dificultades y vamos a necesitar algún acompañamiento, nunca dejemos de lado el hecho de que ellos siempre van a ser niños, que no podemos dejarlos hacer sentir que son diferentes. Sí, y dentro de esa situación de pronto enfrentamos otro desafío, no de parte del niño, sino de la escuela. O sea, es el conocimiento que la escuela debe tener sobre la dificultad, sobre el trastorno, sobre la condición, y cómo enseñarle a todos, porque es que toda la comunidad escolar debe estar enterada de qué es, ¿sí? Mira, yo siempre digo, así como le hacen a uno los simulacros de evacuación en caso de incendio, en caso de fuego, hay que enseñarle a los niños también qué hacer en caso de que uno de sus compañeros tenga una dificultad médica, física, en este caso una epilepsia o un accidente, pues, pero es algo que hay que enseñarle a los niños, o sea, cómo actuar con naturalidad frente a esa dificultad. Bueno, yo una de las preguntas que he escuchado mucho en consulta, sobre todo motivada por la angustia de los papás de no sé si dejarlo ir al colegio, me genera angustia dejarlo salir solo, si algo me les llega a pasar, es recomendable para estos pacientes que yo los tenga en el colegio. Y ojalá se nos quede esto muy, muy, muy grabadito en la cabecita, y es que 2/3 de los pacientes con epilepsia tienen una vida normal. El 85% de los pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia pueden llevar una escolarización normal, ni siquiera necesitar adecuaciones curriculares. Ya hay un 15% de estos pacientes que probablemente van a requerir una ayuda adicional, y ahí es donde entra el papel fundamental de ustedes, los neuropsicólogos, para guiar a ese personal de educación, a los profes, a las psicólogas del colegio, de qué adecuaciones o qué ayudas implementar con estos pacientes para facilitarles como todo ese proceso del aprendizaje. El paciente no debe estar desescolarizado solo por la condición de que está convulsionando, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Primero, generar conciencia en el colegio, que el colegio conozca la condición del paciente, pero nunca por el hecho de convulsionar debe desescolarizarse un paciente. Si hay ya comorbilidades adicionales como un autismo de alto grado, problemas conductuales, de pronto de agresividad o algo así, ya sí nos tocaría mirar instituciones diferentes a un colegio que fomenten, digamos, como una independencia y habilidades básicas para el paciente, pero aún así desescolarizarlo, digamos que en estos momentos no es la recomendación. El niño necesita estar rodeado de sus pares, necesita tener actividades que lo hagan sentir incluido y que de alguna manera pues le enseñen, no solamente desde el ámbito académico, sino desde los otros ámbitos. Digamos que el deterioro cognitivo en un paciente con epilepsia no es solamente secundario a las convulsiones y no es solamente secundario a los medicamentos. El deterioro cognitivo en un paciente con epilepsia también, digamos que está afectado por su entorno social, por el nivel de escolaridad de los papás, por la escolarización del mismo paciente, el nivel socioeconómico también influye mucho y se ha descrito. Entonces, digamos que el deterioro cognitivo es multifactorial, tiene muchos factores alrededor que pueden, digamos, como favorecer que se presente o que no se presente. Como les dije, la mayoría de los pacientes tienen una vida normal y a eso se le suma no tener un deterioro cognitivo. Sí se han hecho múltiples estudios y se han visto que la epilepsia, dependiendo del lugar que origine la epilepsia y del tipo de epilepsia, el control de crisis y muchas otras cosas como características de la enfermedad de cada paciente, pueden llevar a alteraciones de memoria, alteraciones de atención, y eso de alguna manera limitar el funcionamiento del paciente. Sí, Aleja, es muy importante pues como tener en cuenta todo eso
en términos de la escolarización del niño, el momento en que se debe desescolarizar un niño, sea temporal o sea definitivo, y el uso de los medicamentos también dentro de ese proceso de aprendizaje. Algo que los docentes y el personal administrativo de las instituciones escolares debe tener en cuenta es, primero que todo, el diagnóstico, ¿cierto? O sea, no hacemos nada cuando la familia no le informa a los colegios o a los docentes que tenemos un hijo con epilepsia. Informar también, pues, es muy difícil predecir en términos de cada cuánto o cómo va a estar una crisis, pero sí informar más o menos cuál es la regularidad, ¿cierto? O qué es lo que está pasando con este pacientico, controlado o no controlado con sus medicamentos. Y es responsabilidad del colegio también informarse, ¿sí? Lo que tú dices es completamente cierto. Obviamente no es lo mismo un chico que no está teniendo farmacología o tratamiento para su condición frente a otro que sí. Y los medicamentos sí van a producir algunas alteraciones en términos de conducta y en términos de desarrollo cognitivo. Algo que los docentes deben saber es eso, o sea, el medicamento puede producir enlentecimiento en las funciones cognitivas, los niños van a ser más lentos, se van a demorar un poco más en acceder a los mismos procesos que sus compañeros, pero lo van a lograr, ¿cierto? O también podemos tener todo lo contrario, podemos tener ese déficit de atención con hiperactividad en donde el niño es difícil de parar, de que preste atención, pero eso no va a impedir su proceso de aprendizaje. Una de las dificultades que más encontramos, ¿cierto?, dentro de los procesos de desarrollo con los niños de epilepsia y frente a lo que los docentes deberían estar muy pendientes es el proceso de la memoria. ¿Sí? El proceso de la memoria se ve altamente afectado, eso obviamente va a influir dentro de los procesos de aprendizaje de los niños, entonces vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Importantísimo para docentes y personal administrativo, no se puede esperar que la respuesta de aprendizaje de un niño con epilepsia sea la misma a la de un niño sin epilepsia, ¿cierto? Hay que hacer todos esos ajustes, hay que hacer todos esos acompañamientos. Cada caso en particular es único, por eso es que acostumbramos a tener una evaluación neuropsicológica del niño para poder mirar cómo está su estado de desarrollo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades frente a los procesos de desarrollo y de aprendizaje y que el colegio pueda hacer como todas esas adecuaciones que son necesarias, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones les daríamos nosotros a los papás, a los profes? ¿Qué recomendaciones les daríamos de pronto a los compañeros de clase? Todo ese círculo que rodea a nuestros pacientes, yo creo que básicamente es no tener vergüenza. Muchos pacientes sienten vergüenza ante su diagnóstico o buscan esconderlo, o hay papás que no saben cómo abordar el tema en el colegio, ¿cierto? Lo primero es tener en cuenta que la epilepsia no nos define, es simplemente una condición, es simplemente un diagnóstico. Los pacientes, nuestros pacientes siguen siendo quienes ellos son y los van a definir sus características en personalidad, lo que ellos son como personas. Entonces es importante que no tengamos pena o no temamos tocar esos canales de ayuda que las escuelas tienen, ¿cierto? Saber que así como el personal de salud les entrega esa historia clínica en donde está detallado el diagnóstico, el tratamiento, la frecuencia de crisis, en donde se describen cómo están esas convulsiones, ese documento pueden llevarlo a las instituciones educativas, mostrar que están en tratamiento, cada cuánto toman el medicamento, con qué medicamento están, informar también en el colegio, importante, qué alergias tiene, los días que se siente maluco, alertar a los profes y decir, hoy mi niño tuvo una convulsión, por favor tengan cuidado. De pronto en este tipo de pacientes favorecer que lleven el celular, obviamente con los controles que la institución educativa de pronto tenga, pero en caso de una emergencia poder llamar a los papás, ¿cierto? Muchos pacientes tienen una herramienta que se llama un diario de crisis y en ese diario de crisis registran cuándo tuvo una convulsión. Entonces es muy chévere también poder mostrarle eso al profesor y que el profesor sepa que cuando presencia una crisis, pues inmediatamente también puede ayudarnos a nosotros como médicos en, venga, la presencié, vi que hizo esto.
Importante también saber que no todas las convulsiones son iguales. A veces estamos acostumbrados a que un paciente cuando convulsiona es el paciente que vemos en la televisión, ¿cierto? Que se cae y arranca a tener movimientos tónico-clónicos. Esas no son las únicas tipos de convulsiones. Tenemos otras que son no motoras, que pasan a veces desapercibidas, en donde parece que el paciente estuviera masticando, en donde está simplemente como mirando en un lugar fijo. Entonces, también es importante que los profes, los amiguitos, conozcan cuál es el tipo de convulsión del paciente. A veces, por la penita que les da a los pacientes como de reconocer lo que les está pasando, nosotros les decimos, venga, identifique 2 personas en las que usted confíe mucho, 2 amiguitos, 2 profesores en los que usted confíe mucho. Cuénteles qué es lo que le pasa para que ellos estén pendientes. También hay pacienticos que previo a la convulsión tienen algunas sensaciones, que dicen, ay, es que antes de yo convulsionar me da dolorcito en el estómago, o me mareo, o empiezo a ver cosas diferentes, se vuelven más chiquitas o se vuelven más grandes. Es una herramienta para usted decirle al paciente, cuando tú sientas eso, llama a alguien que esté cerca de ti, para que te acompañe y no te deje solo. Entonces, digamos que ese tipo de información va a ayudar mucho a que primero los papás se sientan tranquilos de que va a haber alguien en el colegio pendiente y pues segundo que no vayan de pronto a aparecer accidentes o algo en el momento de la crisis porque el niño lo tenemos solito. Esas serían las recomendacioncitas por la parte médica, ¿cierto? No sé, Isa, ¿qué otra recomendación nos puede dar? Desde el proceso de neuropsicología, una de las recomendaciones más importantes, pues no es solamente estar pendiente del proceso de educación del paciente, sino hacer un proceso de educación a toda la comunidad, ¿cierto? O sea, lo que tú dices, enseñar qué hacer, cómo hacer, en un momento de necesidad, en un momento de crisis, cómo brindar el acompañamiento dentro de los procesos de aprendizaje al estudiante con epilepsia, se beneficia de tener un compañero con quien haga las actividades, se beneficia más de un aprendizaje oral, se beneficia más de un aprendizaje visual. Entonces es también reconocer esos puntos importantes que el niño tiene y beneficiar el aprendizaje en conjunto con todos sus compañeros. Hay un pequeño porcentaje de niños que no va a poder asistir al colegio, obviamente, por la recurrencia en las crisis, porque son crisis que se dan frecuentemente, o por el grado de discapacidad que de pronto su crisis, su epilepsia le ha generado. Estos chicos deben permanecer en casa, y ahí también hay mucho que hacer con ellos. Era un poquito lo que tú decías, o sea, favorecer el que la familia tenga las herramientas necesarias para enseñar habilidades para la vida, para poder hacer el acompañamiento, para identificar las necesidades del niño. Pero todo va a depender siempre del propio niño y de la condición del niño, ¿sí? Hay niños con discapacidades graves que no van a poder ir a estudiar, que pueden tener lenguaje, se pueden comunicar. Hay niños con discapacidades graves que no van a tener lenguaje, no se pueden comunicar. Entonces es lograr con todo el equipo terapéutico identificar cómo está mi hijo, cuáles son las necesidades de mi hijo y cómo yo desde casa puedo favorecer, ¿cierto?, la independencia. Cuando nosotros hablamos en términos de procesos terapéuticos, siempre tenemos que empezar a trabajar desde ahí, desde las habilidades en vida cotidiana, desde la independencia de los niños. Y digamos que toda esa parte de aprendizaje en ese momento pasaría a un segundo plano, ¿cierto? No es algo tan importante como si lo es que el niño logre el mayor nivel de independencia posible. Una conclusión importante del día de hoy frente a la epilepsia, Alejandra, es tener conocimiento de lo que en realidad le pasa a los niños. O sea, independiente del proceso de aprendizaje del niño como tal, es importante que las instituciones educativas conozcan la condición, conozcan las diferentes variables de la condición, identifiquen a sus estudiantes y les puedan brindar todo el apoyo y el acompañamiento necesario durante su proceso escolar. Perfecto, y a mí también me gustaría concluir con una cosita y es más una invitación, y la invitación es, papás, amen a sus hijos, ¿cierto? Protéjanlos, es importante que los protejan, es importante que estén pendientes de ellos, pero no dejemos que un diagnóstico se les robe la infancia a nuestros niños.
¿cierto? Dejémoslos ser niños, dejémoslos jugar, dejémoslos estar con sus compañeros, dejémoslos que su vida sea lo más normal posible, apoyémoslos, acompañémoslos, seamos responsables de su proceso y de su seguimiento médico, pero sobre todo que no se nos olvide que ante todo son niños. Yo creo que con eso dejamos abierto también como para todas estas otras 4 encuentros que vamos a tener como referentes al tema, y es una invitación también para los que nos están escuchando y viendo, y es que no se pierdan lo que sigue, ¿cierto? La idea es darles unos tipsitos como en todas estas áreas para que aprendamos un poquito más, para que visibilicemos un poquito más lo que es la epilepsia y como todo este mundo en el que pues nosotros como institución estamos apoyando pues como para acompañar pues como a nuestros pacienticos. No se pierdan nuestros otros podcasts, Cerebros del Futuro, en conmemoración del Día Púrpura.